Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos con algunos trucos para mejorar la decoración o la organización de vuestro hogar. En el caso de hoy os traigo este armario que, como veis, tiene un espacio bastante grande pero está muy desaprovechado, lo que hace que al final tengamos aquí un caos de tazas, teteras y demás, que es un auténtico desorden. Voy a enseñaros un truco muy sencillo y veréis cómo queda al final. Para organizar todas las tazas y que el armario quede mucho más ordenado, lo que he hecho es quitarle la balda, hacer unas marcas, que en este caso han sido 4 marcas por cada línea, y en ellas voy a clavar unos cáncamos de un tamaño que quepa el asa, ¿vale? Esto es súper importante, que cuando compréis los cáncamos quepa el asa dentro. Me voy a ayudar con un martillo para que sea más fácil empezar a introducir el cáncamo en la madera, ¿vale? Entonces le doy un par de golpecitos y luego ya pues voy a empezar a girar presionando para que el cáncamo vaya entrando de forma que quede bien atornillado y aguante el peso de las tazas. Os dejo estos cáncamos y las herramientas que estoy utilizando enlazadas en el cuadro de descripción por si necesitáis comprarlas, que tengáis mayor facilidad. Y ahora que ya tenemos la tabla con todos los cáncamos bien atornillados, veis que he puesto aquí 2 filas y aquí 5, ¿vale? Para un montón de tacitas que las voy a poder colgar y de esta forma va a quedar súper ordenado, ¿vale? Lo que voy a hacer es volver a poner la balda en su sitio y ahora organizaremos todo el contenido del armario. La devolvemos a su posición y empezamos. Simplemente vamos a colocar cada taza en su ganchito correspondiente y de esta forma va a quedar todo súper organizado. Veis que ya tenemos todas las tazas aquí colgaditas y que de esta forma vamos a ganar un montón de espacio aquí abajo, ¿vale? Para poderlo ordenar todo bastante mejor. Y así es como ha quedado el armario una vez hemos colgado todas las tacitas. Veis que ahora nos quedan todas bien organizadas y por aquí debajo pues hemos dejado teteras, cafeteras, platos, alguna jarrita más pequeña, ¿vale? Arriba tenemos la cristalería, que incluso pues también podríamos ocupar una parte de este espacio y seguir colgando cosas de ahí, pero bueno, de momento no va a ser necesario. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós.